El abogado Ernesto Cedeño, preocupado por los sobrecostos en el Ministerio de Obras Públicas en la administración de Ricardo Martinelli, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para que iniciara una investigación de oficio por el caso del derrumbe del acceso al Puente Centenario. El mismo ya había sido inaugurado, según un informe del diario La Prensa, que el acceso a este puente se dio a las fuertes lluvias que azotaban al país durante los primeros días de diciembre del año 2012. El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, destinó al menos $30 millones para reparar la vía, obra que estuvo a cargo de la empresa española FCC. En aquel tiempo, el ministro de Obras Públicas, José Pepe Suárez, en una conferencia de prensa, dijo al pueblo quiénes serían los responsables, algo que nunca se aclaró, ni se presentaron las denuncias correspondientes por el ministro. Para el abogado Cedeño, de ser cierta la denuncia, se ha producido una lesión al patrimonio del Estado, debido a que el gobierno pasado erogó dineros para redimir las construcciones de una obra que colapsó el 8 de diciembre del 2010, y hasta el momento no hay informes de recuperaciones de estos gastos. Eso es un absurdo económico sin precedente en Panamá, porque había una empresa CUSA, la que fue la habilitada contractualmente para construir el acceso al Puente Centenario, lo hizo y se cayó. Y no, al pueblo no se le dio una explicación de qué fue lo que sucedió. Y el ministro Suárez, en su gestión, firmó un contrato donde por $30 millones realmente pagaba la rehabilitación de nuevo ese acceso que sucumbió. Yo presenté una denuncia porque me parecía que el Estado no debía pagar ni un solo centavo y debía exigírsele a quien correspondía, ya sea CUSA, que fue el contratista, o a la administración anterior, si es que CUSA hizo su trabajo de acuerdo al plano que le dio la administración antecesora, pero no debía pagarlo el Estado. Bueno, el caso se ha demorado porque llegó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque todos los procesos contra los ministros, Suárez era ministro del MOP y después quedó el ministro consejero, son de incumbencia de la Corte Suprema de Justicia. En julio del 2014, la Corte declinó el caso porque consideró que los ministros consejeros, ese término no existe en nuestro derecho. Los únicos ministros para considerar los ministros de Estado son aquellos que el legislativo le otorga a través de ley cartera. Eso de ministro consejero es un invento y la Corte así lo determinó y bajó el caso al juzgado de circuito, hasta allí no sé, a la Fiscalía de Circuito de turno, y el Ministerio Público no sé si es que va a sobreseer o no al señor Suárez, pero lo cierto, y eso es el Ministerio Público que debe dar una respuesta, lo cierto es que se han erogado excesivamente dinero al Estado y no se le ha informado por qué no se le exigió al contratista, que es CUSA, el que pudiera reparar lo que se cayó, o por qué no le exigió cuenta a la anterior administración del MOB si es que hizo un plano adecuado. Pero lo que me parece irresponsable, que el Estado hubiese erogado nuevos millones, más de $30 millones en una remodelación de un acceso al Centenario que se cayó cuando no hacía mucho lo había construido CUSA. La única denuncia formal ante las autoridades fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño. Se dio luego de la publicación de este escándalo. Sin embargo, otros informes, como en Caos, La Red, la página informativa del Suntra, señala que en primer lugar el financiamiento sobrepasó los costos proyectados al inicio, que era de $30 millones a $90 millones, y luego se requirieron $14 millones adicionales. Por ejemplo, hay una lista de inexplicables aspectos técnicos que fueron modificados mediante las famosas adendas en la administración de Martinelli, entre el Estado y la empresa Belfinger Berger. Las publicaciones apuntan a importantes empresas y personajes vinculados por la consanguinidad a ministros de Estados, familias cuyas empresas buscaban mantenerse en la tripleta del Canal de Panamá. Al no presentar el ministro Suárez las denuncias correspondientes, se produjo la llamada lesión patrimonial, al no exigir las responsabilidades por las obras mal hechas que habían sido realizadas y entregadas al Estado panameño. Suárez aseguró que presentaría las denuncias por los daños. La sorpresa que todos los panameños recibimos
fue que al final de las reparaciones de tal necesario paso por el Canal de Panamá costase $114 millones, según publicaciones del diario La Estrella, el 5 de agosto del 2012. El culpable puede ser o la empresa acusa que hizo un mal trabajo o la administración anterior que le hizo un plano inadecuado y CUSA hizo bien el trabajo de acuerdo al plano. Lo cierto es que alguno de los dos era culpable, pero nadie conoce el informe final de ese caso. Es un misterio, como si fuera un expediente secreto X, y a la ciudadanía no se le ha rendido cuenta. El gobierno lo que debió hacer es decir, ¿sabes qué? El responsable de esa calamidad que sucumbiera al acceso al Centenario fue la empresa CUSA o fue la anterior administración del MOD, y por eso nosotros le hicimos frente, pero no dijo nada y todo ha quedado un misterio. Lo que no se pueden estar erogando el dinero del Estado, millones del Estado, de una manera irresponsable, sin rendición de cuenta adecuada a la ciudadanía. Lo que una administración responsable debe haber hecho es un informe, rendición de cuentas y demandas patrimoniales a los responsables de ese mal proyecto, demandarlo en los tribunales, en el Ministerio Público, con las denuncias, las querellas correspondientes en el Tribunal de Cuentas, pero no es, se cayó un terreno y bueno, vamos a sacar plata y dinero, por aquella, ahí se cumple el aforismo que dice que lo que no nos cuesta hagamos fiesta. Y me parece bien irresponsable ese manejo, y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, mira, no sabemos si van a presentar algún tipo de demanda con los responsables. Lo que sí sabemos es que el Estado pagó con el erario dinero para la rehabilitación de un acceso al Centenario que ya se había pagado y que CUSA lo hizo y al ratito se cayó. El exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez, conocido por los altos sobrecostos de las obras que se realizaron durante su administración y que nadie ha querido investigar, algunos miembros del Partido Revolucionario Democrático apuntan que esto debe ser investigado, pero aún no ha ocurrido nada. El exministro se pasea libremente y se le conoce en la sociedad española como el hombre de los 100 millones a los 50. Informó para laopinionpanama.com Helen Vázquez.